Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de filosofía? Con Fede acá, hablamos de sentimientos, de situaciones de la vida misma. Tal cual, es un poco la idea de este espacio, ¿no? Pensar cómo la filosofía, que en principio parece un conocimiento, una disciplina muy abstracta, Sí. bueno, cómo se puede aplicar a cuestiones de la vida de uno de todos los días, a cosas que le pasan, que piensa, que sufre. Exactamente, porque nosotros tendemos a pensar que las cosas que nos pasan a nosotros son únicas, nos pasan solo a nosotros, y la verdad que la humanidad viene pensando en las mismas cosas desde tiempos inmemoriales. Sí, Está bueno aprovechar el pensamiento de otros. por supuesto que ha habido cambios en la historia, pero Sí. si uno se pone a ver, digamos, cuáles han sido las grandes preocupaciones existenciales, esas preocupaciones que tenemos hoy, en el presente, también han estado hace miles y miles de años. Y creo yo que la que hoy vamos a ver y pensar un Sí. poquito es algo que ha acompañado a la humanidad desde que existe sobre esta tierra. Tenemos diferentes tipos de miedo a todo, pero empecemos por establecer una definición. ¿Qué es el miedo? ¿Qué es el miedo? El miedo es una reacción, en principio corporal, biológica, Sí. que se prepara para la supervivencia. Eso es ancestral. Eso es ancestral. Pensemos el hombre de las cavernas, ¿sí? Que se le acerca a un animal, el que quieran pensar ustedes. Exacto, las situaciones que le toca vivir de peligro. Tal cual. Y su cuerpo se prepara para huir o para atacar, digamos, para defenderse, para asegurar que va a seguir viviendo. ¿Correcto? Esto es tal vez una sensación que todos hemos experimentado alguna vez, que, bueno, que sentimos que hay algo que nos está amenazando de alguna manera y que nuestro físico, nuestro ser está en riesgo. E incluso nuestras propiedades, por decir de una manera. Esta sea tal vez una primera definición para entender qué es el miedo. Muy bien, ahí se producen incluso cambios físicos, ¿no? Un shock de adrenalina, un sentimiento que es corporal, además de mental. Exactamente, mira, podemos decir que el miedo se da en tres fases dentro de nuestro ser. En la parte corporal, Sí. esto que vos bien decías, en la parte psicológica, es decir, los pensamientos que empiezan a emerger cuando nos sentimos Claro. ante una amenaza, y en la parte conductual, digamos, es decir, las conductas que empezamos a tener una vez que estamos influenciados por este sentimiento irracional. Nadie dice, bueno, ahora voy a tener miedo. No, es irracional porque sobreviene y, bueno, genera necesariamente prácticas. Sí, muchas veces podemos temer a algo bien concreto y otras veces es miedo irracional, como decías. Pero ¿por qué tememos? Tememos, en principio, por esto, porque nos sentimos amenazados. Pero también tememos porque muchas veces ese objeto que nos parece, que nos amenaza, en realidad es un objeto, si se quiere, un poco ficticio, que nosotros hemos tal vez depositado nuestros temores y que por lo tanto empezamos a sentir que hay algo que está mal, que hay algo que no podemos controlar. Si nos ponemos a pensar sobre qué cosas o sobre qué es aquello que nos da miedo, nos vamos a dar cuenta que es aquello que no podemos controlar, sobre lo cual no tenemos una capacidad de predecir cómo va a actuar o qué es lo que va a suceder. Piensen, los invito a ustedes en sus casas y fíjense si este patrón, por decir una manera, no se da en cada una de las cosas que nosotros tememos, aquello que no podemos controlar. No sé qué les parece a ustedes esta idea. Me encanta, y últimamente en estos tiempos, digamos, se habla mucho de los trastornos de la ansiedad, del miedo a morirse sin ninguna razón visible o contundente y demás. Bueno, este miedo irracional que decía por la cosa que no podemos controlar. Así es, mirá, el miedo a la muerte. Sí. ¿Qué es lo que nos da miedo a la muerte? Hay un autor que se llamaba Epicuro que decía, ¿por qué temer a la muerte si cuando ella esté, yo no voy a estar? Y mientras yo esté, ella no está. Bien, no es tan fácil, ¿no? Necesariamente. Tememos a la muerte porque la muerte es desconocida. ¿Qué va a pasar? Lo único que sabemos de la vida es que se da así como se está dando ahora. Exacto. ¿Y qué va a pasar después? Entonces, ese desconocimiento, eso no poder controlar lo que viene después, es lo que también nos genera temor, lo que nos genera incluso hasta pánico. Me parece que viene por ahí la mano. El tema es qué hacer ante el miedo. ¿Qué hacer? Bueno, acá estamos en un espacio de filosofía. Lo que pretendemos es pensar un poco más allá, es reflexionar. Y tal vez la propuesta que les traigo hoy sea esta. Pensar en aquello que nos da miedo y empezar a hacerle preguntas. ¿Es tan peligroso como pareciera serlo? ¿Realmente significa una amenaza para mí? ¿Se da por una cuestión de
una cuestión real, mejor dicho, como decíamos, o es algo que yo estoy empezando a magnificar. Pienso, por ejemplo, en el miedo al fracaso. ¿El miedo al fracaso es un miedo que está ahí afuera real o que nosotros vamos estipulando que se va a ir dando en distintas circunstancias de nuestra vida? Entonces tal vez ir pensando, ir racionalizando, ir sobre todo quitando esa valoración excesiva que solemos hacer sobre los objetos que nos dan miedo, tal vez esa sea una punta de este ovillo para poder ir tal vez resolviendo aquellos temores que tanto nos suelen afectar. Totalmente. Bueno, lo desconocido es un elemento que usa mucho el cine de terror y has traído un fragmento de una peli que es Conjuro, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Querés que la veamos? Dale, la vemos y si Dale. querés vamos hablando arriba, hablamos después. Dale, me encanta, dale, vamos hablando sobre este fragmento de la película, una película de terror, de esa que dan julepe, ¿no? Sí, 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 esas que nos asustan. Agradezco a un amigo Pablo que me pasó esta escena. Perfecto. Ahí estamos. Ahí estamos, mirá. Los factores de miedo. Primera cuestión. Sí. Dos niñas. Los niños que nos dan cierta ingenuidad, cierta sentimiento de indefensa, ¿no? Están indefensas esas chicas y se acercan a un armario. Sí. Un elemento común. Siempre. Fíjense, si podemos escuchar la música, ¿no? El silencio. Eso es el suspenso. Y le dice, bueno, no pasa nada, hay alguien valiente, que lo cuida un poco, pero esta situación, ¿no? Algo que en principio es familiar, pero ¿cuántas veces estamos en nuestras casas y escuchamos ruidos que no sabemos dónde vienen? Pánico. Después de esta película te dejan frente a tu propio armario, ¿no? Absolutamente. Un tema. Bien, no pasa nada, pero sigue habiendo ruido. Y acá empieza a aumentar la música. Es decir, esto, fíjate, busca Generar suspenso a través de cosas que ya tenemos propias de nuestra humanidad, atávicas, si se quiere. El miedo a un shock, por ejemplo. ¿Qué es lo que más miedo da? Porque después cuando conoces al monstruo muchas veces Sí, sí. no era tanto. No nos genera nada, pero mira, ahí se acerca, no va a pasar nada, no va a pasar nada, no nos vamos a asustar, es una película, decimos, no hay nadie, buenísimo. Y entonces, ¿dónde está el miedo, el temor? ¿A dónde está? Ahí está, ahí apareció. Hay gente saltando en los hogares, ¿sí? Bien, bien, bien. Sí. Yo no me asusté porque ya lo conocía la escena. Arriba del placar, va a estar. A ver, Sí, va. fíjense, Sí. el monstruo, Sí. ese ser ficticio, Sí. está caracterizado de tal manera que es algo que no conocemos. Este miedo muchas veces a los fantasmas, por ejemplo, viene porque son elementos que no podemos controlar, que no podemos predecir, que son sobrenaturales. Digamos, la naturaleza ya aprendimos a controlarla, pero lo Sí. sobrenatural parece que no. Entonces, eso en un momento nos da miedo. Y después, ¿cómo se va configurando la escena? Bien, a mí me interesa de esta parte de la película, no solamente pensar, bueno, cuáles son los elementos, sino cómo influyen en nuestros miedos. ¿Qué decimos en una película? Bueno, es una película, es una película. Sí, no pasa Lo nada. racionalizamos. Esto no existe. Me imagino que si no hubiera estado mi relato de fondo, tal vez asustaba más Sí. la película. ¿Y por qué no asustó tanto al estar mi relato? Porque lo fuimos racionalizando. Fuimos entendiendo aquellos elementos que iban entrando en juego y por tanto íbamos teniendo un poco más de control sobre esa situación. Bien, por eso me parece interesante que la filosofía pueda pensar aquello que nos da miedo para poder darle un marco más real. Insisto, hay cosas que necesariamente nos tienen que dar miedo, Sí. porque tenemos que cuidar nuestra salud. Pero la palabra siempre echa luz de alguna forma. Tal cual, la palabra, la reflexión, el pensar, quita por ahí esos sesgos valorativos excesivos que con los cuales solemos cargar a ese objeto, ¿no? Pienso, no sé, que tiene miedo a la soledad, que le tiene miedo a una araña, ¿sí? Tal vez no es solamente la araña, sino es todo, incluso hasta un miedo al miedo se puede Muy bien. generar. Muy bien, estamos con Ani Jerez, ¿tiene algo más? Si miedo me da que se cuelgue... Eso también me da miedo. Miedo me da que se me cuelgue la compu cuando estoy leyendo Facebook, sobre todo Sí, porque hay gente clásico. que está participando. te Vemos lo esperabas, ¿eh? la imagen de esta mujer que está muy asustada, No te esperabas. a la cual le vemos muchos dientes. Sí. Y hablando de dientes, ¿Qué diente? un miedo frecuente es el miedo al dentista. Uf, El ruidito Como del el de torno, ¿no? Eli, que Eli te lo cuenta y es tenebroso. el ruido, todo. Dice, ¿no? le tengo miedo al dentista. Sí, una Es película como de- una película de terror de masacre de dientes y muelas. Uf. Estar sentada, esperando que se abra esa puerta Ay, y diga por tu Dios. nombre y Por tengas Dios. que ir. Es tenebroso como lo cuenta, La ¿no? verdad que contándolo así, Y parece... después en general vas al dentista
resulta que en 10 minutos te sacó la muela, ya no está, sentiste y nada listo. y lo superaste. Claro. Terror a los sapos, ni en foto ni en tele los puedo ver, ya escribo, me imagino y me da terror, dice Eri Nicolier. El sapo debe tener mucho más miedo Claro. a Eri que Eri al sapo, en Polillas, realidad. arañas, A dolor. viajar en Le diría ómnibus. siempre, a la oscuridad, mirá. Por ejemplo, Sol Hombres dice con a la miedo. oscuridad, abrir los ojos y ver nada. Es desesperante. Bueno, mucha gente está participando en nuestro Facebook. ¿A qué le tenés miedo? ¿Por qué? ¿Qué te genera miedo? En un ratito nada más te decimos además porque alguno de ellos se va a llevar un obsequio de Balcás. Hay mucha gente que opinó en la calle, ¿eh? Y vamos a preguntarles a todos ustedes, ¿qué es el miedo? ¿A qué le tenés miedo? Mirá. ¿Qué te da miedo? Lavar toda esta ropa. Lavar toda esta ropa, ¿no? Todos los seres humanos le tenemos miedo a algo. A una película, a un bicho, a la muerte, a lo que sea. Miedo a la jeringa. No, entrar al quirófano. Esa que uno quede desocupado, sin trabajo para mantener a su familia. Es el único miedo que puede tener uno hoy en día. Y hay algunas películas de terror que por ahí me da miedo. Sí. A la muerte no le tengo miedo porque es algo natural. Es algo que no, desde chico no me llama terror. Viste que tal vez se llame impresión, pero la verdad que es miedo. Sí, no, es algo que me ve así, no, pará, ¿qué me voy a acercar con eso, no? Cero no. tatuajes. Sí, nada. Y cuando hay que ir a sacarnos sangre, difícil. Y difícil, sí, Hay tiempo, que no. mirar para otro lado, ¿viste? Sí, no, Tiene difícil. temor. A la mujer de uno, que siempre te está mangando, te está pidiendo, te está tirando. Ah, vos no sos, por eso lo dice. Por eso lo dice, ¿eh? Si no, no diría nada. Bueno, yo no tengo, la verdad que no tengo tampoco miedo a la muerte, tampoco ni a los bichos. La verdad que no ¿Qué? tengo Nada, miedo. ¿te da miedo? Por ahí en algún momento que me han asaltado, eso sí, que me han puesto un arma en la cabeza y decir, bueno, este es mi último minuto. Temor a lo desconocido, fundamentalmente temor a lo desconocido y a las consecuencias. Al no conocer las consecuencias, al ser desconocidas las consecuencias, lógicamente tenemos temor. Viste que hay gente que tiene miedo a la película de terror, a un bicho, una cucaracha, una hormiga. A nada. La verdad que no sé, por ahí falta de confianza, falta de apoyo familiar, de los afectos. Calculo que debe ser por eso. O también todos necesitamos tener nuestra fortaleza espiritual. Y cuando, por mi experiencia personal te digo, cuando tenés a Dios en tu corazón, todo lo demás pasa a segunda etapa, no le tenés miedo a nada. No sé, realmente, mire, ¿qué quiere diga, verdad? ¿Quién sabe que le tengo miedo yo? A Dios. Es el único que le tengo miedo a Dios. Para mí es algo normal de los humanos, ¿no? De tener miedo, de la raza, todos tener miedo. Y yo miedo tengo a muchas cosas, ¿no? A todos tenemos miedo, pero específico algo no sé. ¿Todo bien? Usted va al jardín, ¿no? Le dio miedo. Bueno, ahí estábamos, miedos comunes, a muchos nos asustan las mismas cosas, también porque tienen mala prensa muchas veces, ¿no? Sí, bueno, muchas veces, a ver, los miedos son adquiridos. Sí. Los adquirimos a través de las películas, de los relatos. Exacto. La cuestión de la jeringa, si bien uno le puede tener miedo porque es algo que nos va a lastimar, bueno, ha sido en distintas películas, Sí, claro, incluso igual que ha sido... arañas y todo tipo de bichos, payasos, etcétera. Absolutamente. ¿Querés que veamos unas placas para cerrar el tema? Dale, me parece bien. A ver. Ahí estamos, los miedos hoy en el consultorio filosófico. Bien, ¿qué es el miedo? Sí. Es un sentimiento irracional que tiende a la preservación del sí mismo, lo que decíamos hoy, ante una amenaza que puede ser externa y real o incluso imaginaria. Bueno, ¿y por qué tememos? Es la ¿Por otra qué placa. tememos? Sí. A ver, ahí nos dice, bueno, porque nos enfrentamos ante circunstancias que no podemos ni manejar ni controlar. Salió, es un hombre dijo, no, tengo miedo a lo desconocido, que se mueven en el espectro imprevisible y que trascienden nuestro posible campo de acción, ¿no? El miedo a la pérdida, tengo miedo a perder un ser querido Sí. y no puedo hacer nada. Bueno, Y ese ese es el miedo. gran miedo, el hecho de estar atados de manos y tener un sentimiento total de impotencia. Eso también nos da mucho temor. Totalmente, bueno, una más, dale, ¿qué hacer ante el miedo? ¿Qué hacer? No, ¿qué tipo de miedo ¿Qué hay? tipo Perdón. de miedo? Ahí Sí. estamos. Se me ocurren un par, ¿no? Miedo real, provocado por una amenaza concreta, o un miedo imaginario, tal vez provocado por la exacerbación de alguna cosa, hecho o sentimiento concreto. Bien. Y por último, un miedo infundado, provocado por la continua repetición de un relato que nos distorsiona la realidad. Exacto. Hay muchos Sí. relatos que nos buscan dar temor, no sé, en la escuela se me ocurre, que dice, este profesor es maldito, y bueno, ahí ya le tenemos temor antes de conocerlo. Puede ser, ¿y qué hacer ante el miedo? Por último, ¿no? Para terminar, esta idea que les regalo hoy. Racionalizar, pensar el objeto temido para visualizar su rol dentro de nuestros esquemas mentales.
nos puede llegar a ayudar. ¿Por qué? Porque si pensamos, ¿de dónde proviene este miedo? ¿Qué tiene de temeroso? ¿Esto temido es un verdadero peligro para mí? Exacto. Tal vez le quitemos este valor excesivo, ¿sí?, que estábamos hablando anteriormente. Racionalizarlo es ponerlo un poco más en su lugar, ponerlo, si se quiere, entre paréntesis y analizarlo tal cual es, fuera de toda valoración.